muchísimas gracias. Bienvenido todo el mundo. Gracias por conectarse a este portal de Sculinary, en el que podéis encontrar ya no solo estos cursos de paellas y estas charlas como la que vamos a hacer hoy, sino un montón de cosas que os van a servir para el futuro, ¿no?, de vuestra gastronomía. Bueno, en este caso vamos a hablar de arroces y de paellas. Vamos a hacer 4 puntitos de cómo, para los que hayan visto el curso, pues hablar un poquito más sobre ello y que luego podéis preguntar. Y los que no hayáis visto el curso, pues hablar un poquito de arroces y seguramente seréis aficionados o muy profesionales y unir nuestras mentes para poder hacer un poco de charla esta tarde. Las diferencias horarias con México, con Sudamérica, con Argentina, saludos por allí también. Aprovecho saludo a toda la gente de Bolivia, que dentro de nada tenemos estudiantes aquí. Hablamos de arroces y paellas y vamos a ponernos un poquito en perspectiva del mapa mundi. Si os imagináis en la cabeza el mapa mundi, un poco de dónde aparece el arroz, ¿no? De dónde salen todas estas variedades que estamos consumiendo actualmente nosotros. Digo nosotros los que estamos en la cuenca mediterránea. Pero ¿cómo aparece, no? Si tienes el mapa mundi puesto, China, en 2800 años antes de Cristo, surge por ahí y empieza a bajar en el año 1000 antes de Cristo hacia la India. En el 400 antes de Cristo ya va trasladándose hacia la zona de Egipto y en la Edad Media es introducido en España, ¿no? Al final, el arroz sí que tiene muchísimos años, pero como veréis al final de un poco esta cronología, tampoco son tantos para según qué países, ¿no? Al igual que al revés también para nosotros con otros tipos de productos. En la Edad Media, y ahora vamos a ver, y luego hablaremos de esas semillas, porque claro, imaginaros desde el 2800 hacia aquí, la evolución de todos los productos, cómo eran las sandías antes, cómo eran tomates, cómo eran berenjenas. Si ves cómo eran antiguamente, tienen prácticamente algunas mucho que ver, ¿no?, con lo que es el producto actual. En el arroz no ha variado tanto, lo que sí que hay es muchísimas variedades de arroz, muchísimas. Todo parte de una semilla, y que es la Oryza sativa, y a partir de ahí 2 variedades muy claras, que es la japónica y la índica. Y bueno, como decía, vamos entrando por España en la Edad Media, lo introducen los moros en esta invasión que tenemos en la península y que la fusión gastronómica la tenemos a la orden del día hoy con los productos, y ya nos ponemos en España y nos imaginamos el mapa de España, y si entra por el sur, primero aparece en Andalucía, luego sube por la cuenca mediterránea, por Murcia, Valencia, Cataluña, y ahí se expande, ¿no? Toda esta historia hace que lleguemos a tener ese arroz que, pues visto en años, tampoco hace tantos años. Y a partir de ahí, un poco lo que cuenta la historia es un poco una anécdota que se introdujo en América a través de un pago al gobernador de Charleston por la reparación de un barco. Luego baja hacia Sudamérica, la zona de los llanos, con los esclavos en las cárceles, eran las plantaciones que tenían allí, ¿no? Y eso es en 1908, con lo cual, imaginaos desde el 2800 hacia aquí, antes de Cristo hacia aquí, cómo poco a poco no tenían pues la facilidad ahora, ¿no?, de transportar y todo eso, y las cosas iban muchísimo más despacio. ¿Y qué encontramos? Pues que al final el arroz es algo que se ha convertido y ha pasado por muchísimas culturas y ha ido trayendo cosas, ¿no? Por ejemplo, vosotros sabéis que se echa arroz en las bodas, ¿no? Pues ¿por qué se echa arroz? Porque para las culturas antiguas el arroz era un síntoma de fertilidad, ¿no? Y eso se ha ido pues dejando, y al final tú pues tiras arroz en una boda y a veces no sabes ni por qué, ¿no? Esto es un poquito para situarnos en cómo son los arroces, y dentro de esos arroces nosotros, cuando hablamos de paellas y arroces del Mediterráneo, nos referimos concretamente a una variedad concreta, que es la variedad de arroz redondo de grano medio, ¿no? Pero básicamente tenemos el grano largo, el grano medio y el corto. Medio corto, hay veces que hay poca diferencia, según la variedad y la semilla, sí, ¿no? ¿Y cómo salen al mercado esos arroces? Pues solo salen de 4 maneras, y enseguida lo vais a entender. El blanco, que es el que todos conocemos, el integral, que también conocemos, el precocido
y luego el vaporizado. Esas son las 4 formas de tratar el arroz para su consumo, ¿no? ¿Qué diferencia podéis encontrar con los blancos y los integrales y por qué es integral y por qué no? Bueno, pues al final el arroz, cuando se recoge en cáscara, se deja secar en cáscara hasta que llega a un cierto grado de humedad. Eso lo tienen los molineros en Valencia, los panden al sol, ahora ya hay máquinas de secado, pero se sigue haciendo muy tradicional. Y de la cáscara, cuando se quita la cáscara, aparece el salvado, que es esa capa marrón que cubre el arroz. Y a partir de ahí, el pulido, en el molino, en el pulido, se va quitando esa capa, y a mayor pulido, mayor blanqueado del arroz. El precocido, pues la propia palabra lo dice, se precuece para dar menos tiempo a la finalización, y el vaporizado, pues es un proceso más moderno en el que por un sistema de vapor a presión se eliminan los almidones, y a partir de ahí, pues el arroz tiene otras características que hacen, pues en este caso, que, perdón, que no se pase, ¿no? En cuanto a los arroces que podéis conocer para las paellas, ¿cuáles son los mejores? Oye, Quique, es que pues está el extra, ahora está la albufera, ahora el bomba, y sobre todo si nos vamos a la zona de Valencia y con el purismo, ¿no?, que tenemos con todo esto, pero es que España entera cultiva arroces en Huesca, en Cataluña, en Valencia, por supuesto en Murcia, y el mayor productor de todos, Andalucía, Extremadura. Entonces, ¿cómo seleccionamos y cuál es el mejor? Bueno, pues esto es un poco cómo se comporta y qué variedad estáis eligiendo. De un tiempo a esta parte, por el tipo yo diferencio mucho, perdonad que interrumpa, diferencio mucho un poco lo que es el trabajo de la arrocería profesional y de la arrocería en particular, ¿no? De la gente que lo quiere hacer en casa, o el que lo hace profesionalmente, que tiene que cumplir unos requisitos, pues, de trabajo, de volumen, de gente, de espacio, y que pues, tiene que sacarlo adelante, ¿no? Entonces, puedes ir variando y buscando la optimización, pero en general, para trabajar siempre se ha trabajado toda la vida con una variedad extra. ¿Qué es cuando ponemos una variedad extra? ¿Qué decimos a extra? Extra es una serie de variedades que están bajo una denominación de origen, ya sea de Valencia, ya sea de Calasparra, la que sea, que en este caso, por ejemplo, en Valencia se pueden basar diferentes variedades, J. Sendra, Senia, Bahía, Monsianei, Fonsa, Cleva, Rechina, Arpa, no sé, hay muchas. Y últimamente, pues por cómo ha cambiado el campo, pues en las grandes superficies pues tienen pues semillas que por rendimiento y por plagas y por volumen de, pues eso, de rendimiento de grano, pues les interesa más. ¿Son mejores o peores? Yo creo que todos los arroces, mientras sepas de dónde vienen y tengan una trazabilidad y un nexo sanitario correcto, los arroces siempre se han utilizado, diferentes variedades, y te sirven para cosas, todos tienen su puntito diferente, ¿no? A veces cuando estás tocándolos y probándolos sí que se nota esa diferencia. ¿Cuál es el mejor para la paella? Yo ahí no me voy a pelear con nadie. Yo creo que la mano del cocinero, de la persona que lo hace y le busca el punto, todos los arroces tienen ese puntito. En este caso, el bomba es un poco el arroz en el que todo el mundo se refleja cuando habla de paella, ¿no? El arroz bomba, el arroz bomba. El arroz bomba es un arroz excepcional, pero también se puede hacer arroces excepcionales con otros tipos de arroces. ¿Qué buscamos en el arroz para que tenga, por ejemplo, en casa? Yo pongo los ejemplos muy claros en casa. A veces os pasa que si estáis cocinando en casa no tenéis la presión de tener que estar sacando una cosa tras de la otra y estáis muy centrados en una sola paella y oye, la controláis, la dirigís, corregís los caldos y el arroz, si tú más o menos lo trabajas habitualmente, lo tienes controlado y no se te va a pasar y tal. Porque lo que estropea de verdad la paella no es la falta de caldo, que tampoco es buena, pero sí el exceso. Sobre todo el exceso cuando el arroz ya ha pasado el punto de cocción, ¿no? Porque entonces es cuando hablamos de que se esclata o se revienta. Que también los diferentes tipos de arroz se esclatan o revientan. Esclatar es más valenciano la palabra, perdón. Se revientan de una manera diferente. Hay algunos que rompen así por el medio y otros que se apepinan, se alargan.
En este caso, ¿cuál es el mejor? Para mi modo de ver, el que más resistencia tiene a la cocción son los arroces que tienen más contenido en almidones, en este caso la amilosa. Y vuelvo a poneros un ejemplo. Un arroz que permite ese maltrato y sigue manteniendo forma, transmite almidón, y para mí es, si no el mejor, los arroces Carnaroli, de la zona del Piamonte italiano, perdón, y que son arroces de frío. Se cultivan en zonas frías y son más resistentes, ¿no? Por composición. De ahí viene luego un Malatelli también, y de aquí, de hecho, aquí en España se cultiva también en la zona, si no me equivoco, de Huesca, con arroces del Pirineo, creo que es la cofradía, etcétera, etcétera. Estos son un poco los que mejor resisten ese maltrato y sueltan almidón, pero no los más correctos para paella. Yo no utilizo un Carnaroli para paella. Yo utilizo un arroz redondo medio de denominación de origen Valencia, de aquí. Yo los utilizo de aquí, ¿no? De España. ¿Por qué? Porque pues, se cultivan para eso, llevan muchísimas generaciones trabajando para eso, y está demostrado que son los que tienen que ser para nuestros arroces. El bomba, un arroz bueno, de un grano que a mí particularmente me gusta, pero por ejemplo estoy probando semillas últimamente y hay una que me gusta mucho que se llama Rechina, es una semilla que me está gustando mucho. Arpa también me gusta mucho. Y bueno, y dentro de la J. Sandra Bella, que también las he utilizado. Eso un poco para que sepáis un poco las variedades que tenemos y que podemos elegir, ¿vale? Lo importante de esos arroces es conocerlos, saber los tiempos y probar y calcular tu fuego, que ahora hablaremos de ellos, para que todo esto cuadre, ¿no? Porque para mí la paella es uno de los platos complicados, porque al final, si os ponéis a pensar un poquito, ¿cuántas veces no hemos dicho, oye, es que una vez estaba buena, pero la otra vez que fui no estaba bien? Y al final es complicado, y hay que estandarizar mucho el proceso cuando hablas de cocina profesional y gente que lo hace muy bien en casa. ¿Cómo empezamos para que todo vaya cuadrando? Pues tenemos que empezar por los fuegos y los fogones. ¿Qué material tenemos en casa para el plato final que queremos hacer? Yo no puedo querer hacer en casa un asado de un costillar de no sé qué y tal, y luego no tengo ni horno o ni parrilla. Hay que ser realista, tenemos lo que tenemos. Entonces, en este caso, para las paellas, ocurren dos cosas: que el restaurante también se proporcione los medios adecuados, y en casa, por las cocinas actuales y como todo cambió con el tema de la electricidad, a las inducciones estas que ahora no me sale, que ahora no me sale, pues el gas de repente desaparece. Y los damnificados, los arroceros. Damnificados aquí, damnificados en eventos, porque ya no podemos trasladar botellas de butano por ahí o gases, porque está muy complicado en según qué recintos, cuando antes pues se podía. ¿Por qué digo lo de la inducción y todo esto? Y la vitrocerámica, porque realmente esto se hace a leña. Generalmente la paella se hace a leña, porque es como todos los platos tradicionales surgen de zonas pobres y de cocina de aprovechamiento y con los recursos que habían, y luego ya se le ha dado el glamour que cada uno ha querido, pero surgen de ahí, ¿no? Entonces, originalmente, yo lo que he vivido en Valencia desde pequeño, recuerdo ir con mi primo José en el asiento de atrás, y que habíamos de pie, o sea, éramos muy pequeños, íbamos a por paellas en el coche del abuelo a un sitio que la hacían a leña unas señoras, y allí habían una tira de paellas, ¿no? Eso es el original. ¿Qué ocurre? Que hacer una paella a leña es complicado. Para mí es lo más difícil. En el orden, el primero de difícil es la leña, porque no tienes la facilidad de regular arriba y abajo, pago, abajo, quito. No, esto es un fuego que es más difícil. Pero también, pues el resultado tiene ese resultado que no te lo da nada más que el fuego, que es único, ¿no? Tanto para las carnes, los pescados, es diferente. En este caso, ¿qué pasa en casa? Que tenemos pues unas dimensiones pequeñas, y yo recomiendo que, si podéis, compréis los fogones para exterior, los que se venden en cualquier sitio de cocinas, de materiales de cocina, o incluso tiendas de barrio, porque hay, ¿no? Mientras sean de marca española, está homologado y todo esto, pues tenemos muchas como Flames, Garcima, no sé, la que queráis, ¿no? Y buscar el tamaño adecuado, porque es importante el tamaño de la paella. Si nosotros elegimos una paella adecuada
para los comensales, no los que pone el fabricante, porque al modo de cocinar tradicional han de ser finitas, han de ser de una cantidad de arroz concreto, pues evidentemente son más, o sea, más pequeñas las paellas de lo que dice el fabricante en cuanto a comensales, ¿no? Yo empiezo a contar a partir de los 46, 44, 46 para las paellas de 2, 3 y a 50 ya vamos de 4, 55, 60. Y llega un tope en el que ahí paramos y si no hacemos 2, ¿vale? 2 de 6 o 2 de 8, que sería el máximo, porque tenemos fogones grandes. ¿Qué fogón utilizamos para una paella de, por ejemplo, que nos vamos a hacer un evento? Yo recomiendo comprar un fogón grande porque así utilizamos los aros que queramos. El de afuera lo podemos dejar cerrado y utilizar los dos centrales. Y tiene que siempre sobresalir un poco la paella por fuera. En este caso, si la paella es de 50, pues el fogón te basta que sea de 40. Y en este caso, fogones para hacer paellas tradicionales, porque dentro de los otro tipo de arroces, pues tenemos los arroces en cazuela de barro, los arroces en olla, los arroces al horno en cazuela de barro, pero de perfil bajo. ¿Y cómo lo gestionamos todo eso? Bueno, pues depende del formato que hacemos, tendremos que tener pues, el fuego adecuado también, nos lo podemos cocinar según qué hay, ¿no? Y saber también un poco elegir qué recipiente vamos a querer para el resultado final. Si voy a querer un arroz al horno lo más tradicional posible, pues no le voy a poner en una paella, que también se puede hacer por el formato, porque la puedo acabar en horno, es una paella de metal, la voy a meter en el horno, pues no pasa nada. Pero si nos vamos a la tradición, pues se hace una cazuela de barro de un perfil no muy alto, bajo, para hacerla y que no evapore correctamente, etc. Si tenemos que hacer un caldoso, cazuela alta, de perfil alto, para que el arroz baile y no... Perdón, hago inciso. ¿Por qué se nos pega y se nos quema el arroz y se transmite? Porque a veces metemos muchísimas cantidades en un recipiente demasiado estrecho y alto. ¿Qué ocurre? Que el baile que tiene que hacer la burbuja de vapor, cuando llega abajo, sube desde abajo arriba, si el peso de todo el condumio, de toda la marca que hemos puesto pesa mucho, pues no vamos a poder pues hacer que levante, aquello se pega y empieza a trasladar el sabor a quemado por toda la paella, ¿no? Esto es un poco tener y saber qué elegimos para cómo lo cocinamos. Y la finalización, porque bueno, la paella la podemos acabar en la propia paella con el fuego que estamos haciendo. Eso a nivel particular está perfecto porque normalmente si haces una paella ya unas dimensiones no demasiado grandes para lo que sería, pero los hornos de casa no suelen tener unas dimensiones muy grandes y a mí me gusta también finalizarlas el horno, pues poder saber finalizarlas de una manera o de otra. En este caso la paella y la hacemos a fuego, pues terminará a fuego y ahí vemos si le damos socarrat o no le damos socarrat y ya está. O las terminamos en horno, que a nivel profesional sirve mucho para liberar tiempos. O sea, si nosotros tenemos por circunstancias de nuestra empresa unos fogones no muy grandes, ¿qué ocurre? Que a la que te piden 3 paellas estás ocupando todo, no te cabe. Si las tenemos que hacer de principio a fin, una paella lleva un tiempo porque son diferentes pasos. Primero tenemos una fritura, luego estamos pochando, luego hacemos el sofrito, luego hacemos una cocción, luego hacemos un secado y todo esto lleva a 20, 30, 35 minutos. Y si tienes que marcar las carnes desde el principio, pues échale un ratito para marcarlas y dorarlas bien, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que estamos utilizando y si sabemos a lo que va, lo podemos aprovechar en el horno para liberar un fuego y poder atender otra comanda, ¿no? En casa, pues, puede ser diferente. En cuanto al barro, o el secado es en horno desde el principio, prácticamente, para que coja temperatura y no al abrir y meter siga la ebullición lo más rápido posible. Y en los caldosos o melosos, en este caso el caldoso y el meloso en cazuela de barro, vuelvo a repetir, aquí sí que diferenciaría mucho de casa a si tienes un restaurante o te dedicas a esto a nivel profesional. ¿Por qué? Porque en casa, perdona, pero en casa si te lo hace tu madre o lo que sea, te da a comer y vas a comer porque vas. Y si no, alguna colleja nos hemos llevado por no ir a la mesa a tiempo, ¿no? Pero en el restaurante no puedes hacer esas cosas y lo que tienes que hacer es trabajar. ¿Qué pasa? Que la cazuela de barro mantiene muchísimo el calor.
y eso no es nada bueno para el finalizar, porque cuando saques el arroz a mesa o lo sacas con un tiempo en el que todavía no está correcto, para que mientras se lo vayan comiendo, acabe de finalizar, pero el que haya quedado en la olla va a seguir cocinando y luego viene, y os habrá pasado alguna vez que vais a buscar ese segundo plato y tienes que estar un poco como escarbando, ¿no? Para buscar la carne porque el arroz está fatal. Yo recomiendo en restaurante cocinar en metal y emplatar en barro. Cocinamos en metal y controlamos más la llegada del calor y también cómo paramos el calor, que el barro pasa lo mismo, tardas más en calentar y muchísimo más en enfriar. ¿Y qué ocurre? Que cuando lo pasamos a uno que esté a temperatura ambiente, no digo frío, pero sea a temperatura ambiente, lo que hacemos al pasarlo es cortar un poco la cocción. El arroz está a temperatura perfecto para comer y no hay ningún problema, pero el segundo plato ya no le ha dejado ese barro, no ha dejado el tiempo para seguir cocinando y bueno, que se pase y perdamos un poco En cualquier sitio podéis encontrar estos fuegos y fogones y creo que pensando un poquito qué voy a hacer, qué materiales necesito y los fuegos los tengo, la consecución es buena. De ahí nos pasaríamos a mí me preguntan oye, ¿qué trucos hacemos para, bueno, trucos? Trucos es que primero que lo practiques, que guíes en cursos o en vídeos que puedas ver, que practiques y luego que, que lo que vayas haciendo esté en tiempos, o sea, sea de una manera correcta. No es que sean trucos especiales y mágicos, sino que todo necesita un orden y se va construyendo algo. Yo les digo a los chicos que tengo de prácticas que, por cierto, por si hubiera alguno conectado de Bolivia, llegan ahora a Mallorca en estas prácticas internacionales, en la UDIC, de lo cual Sculinari también colaboró y todos los alumnos han podido acceder a los cursos por un acuerdo que llegamos y entonces estoy súper encantado. ¿Cómo les digo yo? Pues a veces justo el momento antes, que estás sofriendo todo y tal, el momento antes de echar el arroz o el caldo, depende de qué es lo que vais a hacer, todo eso, si ya te lo comerías con un poco de pan y tal, porque ya tiene buena pinta, ¿no? Pues el pollito salteado con unas verduritas, es la paella valenciana, pollo, conejo, verduras, el garrofón, le pones el ajo, pimentón, tomate, el sofrito, y cuando está ahí dices, qué buena pinta tiene. Si esto está bien, es que el resultado final va a ser bueno. Si todo ese trabajo que haces hasta antes de poner el caldo y el arroz, le llamamos la marca, en este caso yo le llamo la marca, al fondo se lo llamaría cuando ya lleva un líquido, elegir el producto, la materia prima y saber trabajarla. Me da igual lo que pongáis, la paella con un producto, oye, pues por circunstancia no puede ser caro, tiene que ser barato y hay sepia congelada, lo que sea que tengas que poner, pero saber tratarla para que el resultado final sea lo mejor posible, ¿no? Por ejemplo, el caso, mis amigos de Sóller, la gamba de Sóller, internacionalmente conocida, unas gambas brutales, una cabeza, te las puedes comer crudas, dulzonas, bueno, espectaculares. Bueno, pues chicos, si tú quieres poner un arroz y en el restaurante o darte un homenaje en casa y ponerte una de esto, pues esa gamba no la cuezas, porque al final en el arroz estamos dando una cocción. Parte de esos productos sí que están bien, ¿no? Y la sepia, el calamar, pulpo, si quieres hacer una paella de pulpo, un arroz de pulpo, dale, pero una gamba de ese calibre, de esa calidad que vale un dineral, ¿por qué la podemos utilizar igual? Pero dale una vueltecita, pélales la cola, utiliza la cabeza para que tirarla por el arroz y escurrirla sobre el arroz y mezclarlo un poquito y la cola, simplemente con el calor del último toque de arroz, se va a medio cocinar con ese vapor y probar ese producto tan bueno. Que no tenemos tan buenos, lo queremos introducir para que suelte un poco más de sabor porque realmente no tiene mucho, pues sí, dale a la paella, ¿no? Entonces eso es una parte muy importante, saber cómo es la materia prima que tenemos y cómo es lo mejor que lo podemos tratar. Si tenemos un pescado, antiguamente, antes, la paella, casi todo el mundo le ponía rape o le poníamos rape, pero claro, llega un momento en el que profesionalmente los precios se disparan, tienes que buscar alternativas porque si no luego la media por comensal, esto sale más caro, tal, no sé qué. Bueno, pues si cambiamos de pescado vamos a cambiar de forma de utilizarlo. El rape es un pescado duro que lo puedes dar y mover y ahí la carne se va a mantener firme. Si el pescado no es ese, vamos a darle pues esa otra vueltecita para poner un bacalao desmigado por encima, a punto de salado ya, por supuesto,
a punto de acabar para que se vaya haciendo, unos lomitos. Si utilizamos otro tipo de pescado, lo mismo, un arroz con salmonetes, darle esa fineza porque si no, pues imaginaos un salmonete como le des 2 vueltas, ¿dónde acaba? ¿No? Y siempre, siempre, si tengo que elegir, mi truco sería hacerla a horno y leña, las dos cosas. O sea, yo haría leña y acabaría un poquito en el horno. ¿Qué hago? Pues un horno de leña, ¿no? Sería ese punto que te da esos hornos morunos que hacen que coja ese oro, pero también dore y coja un color muy bonito por ahí. Y pues para finalizar y no hacerlo demasiado largo y aburrido, mi paella favorita, no lo sé, el arroz que más me gusta y que me apetece comer más a menudo es el arroz al horno valenciano. Después uno que he hecho en falta de vez en cuando por lo laborioso que es el fesol sin apps. Y aquí en Mallorca, que es la tierra donde resido y donde vivo y a la cual le debo muchísimo, un arroz que hacemos en el restaurante Badarros, en mi restaurante, un restaurantito sin ninguna pretensión de arroces, pero hacemos uno de lechona. Uno de lechona porque parte de un plato muy tradicional mallorquín, que es la porsella, la lechona al horno, tradicional, un poco como la que se hace en Segovia, ¿no? Al horno con la piel crujiente y todo esto. Y partiendo de eso, que es algo muy tradicional, pues utilizarla, desmigarla, utilizar el caldo, coger el parte de el crujiente de la piel y hacer un arroz meloso, creo que espectacular y a mí es de los que más me gustan, aunque es mío, ¿no? Pero bueno, también me apetece comerlo de vez en cuando. Y básicamente con eso estaría encantado de que me preguntéis 27 cosas porque a mí lo que no me gusta es hablar mucho así, porque me dejo todo y lo que me gusta es, pues, qué os pasa, qué no os pasa, si os ha servido el curso y si hay algo que no entendéis o que yo me haya equivocado, que posiblemente, pues lo rectifiquemos y comentemos. Y que muchas gracias por la charla, muy interesante. Vamos, si quieres, con la ronda de preguntas. Sí, 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 yo no sé si lo habla, lo haces tú, lo hacen ellos. Sí, yo voy a ir leyendo las preguntas que nos han hecho en este ratito. Os quiero recordar a los participantes que acabo de poner en el chat el cupón que tenéis de descuento que es Live50, ¿vale? Para los que aún no seáis suscriptores, lo tenéis escrito en el chat. Y tú y yo vamos con las preguntas. Mira, nos dice Andrés Felipe, ¿qué colorante efectivo se podría aplicar para la tonalidad del arroz como suplemento del azafrán? Vale, yo si entráis en mi Instagram o si alguno se conecta a mi Instagram veréis los colores de los arroces. Hay muchas maneras de hacer esto, ¿vale? Muchas. Desde caldos profesionales que ya implementan esto y tienen un resultado, y es que no desconozco si esto me lo preguntan profesionales o particular, ¿vale? Entonces te lo explico. De las dos maneras. Una, si es profesional y por espacio y por tiempo quieres tú terminarlo, hay ya caldos que implementan esto. Si no es así, el colorante lo podemos dar de muchas maneras. Con el azafrán, un colorante artificial, lo que le llaman aquí el colorante este amarillo. Bueno, todo tiene su uso. Yo he dicho que cada uno hay que hacerlo lo mejor que puede, lo mejor que sepa, y yo no descarto el colorante siempre y cuando esté trabajado de una manera. Nosotros, ¿dónde vamos a dar color a las paellas? Lo vamos a dar en el caldo, porque si hacemos un fume de marisco o si compráramos un caldo de pescado que no lleva marisco y nada, si lo compras o lo haces, es claro, no tiene tonalidades rojas. Lo que deberíamos hacer es un caldo en el que primero se hace un sofrito con las cabezas, con verduras y con un sofrito ajo, pimentón, tomate y se rehoga. Ahí eso ya va a marcar una tendencia a un color rojizo que se transformará en un marrón con el arroz, ¿vale? Luego, eso será en el caldo. Luego, a la hora de trabajar lo que trabajemos, en este caso sepia o calamar, añadiremos, pues si le pones la cebolla, la pochas, tal, y yo soy partidario de hacer el ajo, ese sofrito básico, luego se le puede añadir más cosas, pero ajo, pimiento, tomate, ahí volvemos a tener un poco ya de color con ese tomate, pero todo en su medida, ¿vale? Y luego, una de las cosas que marca mucho el color y a mí me gusta mucho es la salmorreta, o en este caso la carne de ñora, carne de pimiento choricero, ¿vale? Va a tirar a amarronar un poco el arroz y no tener que depender del amarillo. Que podemos utilizar un pelín. Podemos utilizar un pelín para, si te ha salido muy marrón, contrarrestar porque igual te has pasado en tanto tomate, etcétera, ¿no? Pero si lo haces correctamente, vas marcando. ¿Por qué? Porque el azafrán es caro y no todo el mundo lo puede utilizar y el colorante
pues mal utilizado es malo. En cuanto al azafrán, en casa, si compras unas hebras, las tuestas y las infusionas, siempre le podemos añadir un chorrito que sustituya parte del líquido que vamos a hacer. Pues lo pesas pues, hasta que tú veas la tonalidad. Pero si pasa de X miligramos, litros, perdón, hay que contar que es parte de una ración. O sea, si tú está muy clareado y le vas a meter medio litro de ese agua infusionada amarillenta, hay que quitar medio litro de la otra. O sea, no hay que añadir de más, ¿eh? Eso calcularlo. Ok, vale, pues vamos con más preguntas. Nos dice Irache La Fuente, ¿cuál es la clave para conseguir un rico socarrat? Hola, Irachi. Pues me alegra que... Bueno, el socarrat al final es una caramelización de los almidones del arroz junto con parte del residuo que ha quedado ese caldo trabado, ¿vale? No es un caldo claro y transparente, se va espesando. ¿Y qué ocurre? Para conseguir el socarrat en una paella, sin hacer virguerías de alta cocina, de los canelones, de Quique da Costa, al que le mando un saludo, a David y de todo, el socarrat en la paella. El socarrat en la paella hay un momento en el que tú vas a escuchar escuchar y ver cómo va desapareciendo el caldo, y la burbuja de caldo, cuando te fijas que está hirviendo, es una burbuja mate, de un color que no brilla demasiado. Y la burbuja de aceite, que normalmente suele estar más a los bordes, porque la paella tiene una forma un poco honda, empezará a tener una burbuja brillante. Eso es el aceite, ¿no? El que te ha quedado, porque el aceite no se va a evaporar, se va a evaporar una pequeña parte, pero se va a quedar. Si te pasas de aceite, ya lo ves, que la paella la puedes inclinar. Bueno, ¿qué hacemos? Pues mantenemos, si tú el secado lo has hecho correcto y la cantidad de aceite es correcta, para que no se pegue el almidón sobre el metal y se queme y ya no se fría, porque el socarrat es una caramelización de los almidones. Entonces, si no hay una grasa para freír, llámese manteca, aceite de girasol, una grasa en la cual freímos, en este caso un aceite de oliva virgen, o de oliva, si no quiere ser virgen, tiene que tener suficiente para que cuando ya se haya evaporado el arroz, el crepitar empiece a freír. Y lo podemos dejar durante unos minutos prudenciales, tampoco para que acabe quemándose, pero sí, una vez que está bien seco, perfectamente a un fuego mínimo, por toda la paella lo podemos dejar unos 4 minutos. Y vas a oír cómo crepita, cric, 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 cric. Y eso ahí está frío. Ok. Luego, Vale, cuidado, pues. perdona que acabo. Y cuando queramos arrancar el socarrat, normalmente lo hacemos con una cuchara y arrastramos de delante hacia nosotros. Y eso está mal. Tienes que empujar desde ti, desde la parte más cercana hacia ti, con la parte cóncava de la cuchara para empujar, y notas la resistencia, la vas empujando y lo vas separando. Porque si no, lo que haces es, al notar resistencia, levantas un poco la cuchara y rompes los granos de arroz y los dejas pegados la parte pegada, la dejas pegada en la paella. Hay que empujar. Ok. Al empuje. Vale, muchas gracias, Quique. Vamos con otra pregunta. Nos dice Claudia Molina, ¿para el arroz caldoso es aconsejable removerlo? Vale. Preguntas de los melosos y caldosos. Removemos. No, sí. Bueno, el arroz, él por sí mismo, en un arroz caldoso con suficiente caldo, el arroz va a bailar. No tiene por qué pegar. Tiene un volumen de ebullición alto, va a bailar. Que eso es lo que yo recomiendo tanto para la paella como para el meloso y para el caldoso. Que los primeros minutos baile en el caldo. ¿Por qué? Porque ahí va a estar soltando almidones, ¿vale? Si se queda muy quieto, le va a costar. Y Ok. también, para poder hacer eso, el caldo tiene que estar equilibrado. Sí que es verdad que tenemos que tener un buen fondo, pero hay un momento en el que quieres hacerlo tan sabroso y tan potente y tal, que se convierte en una crema ligera. Y los arroces no se cuecen bien en crema ligera, se cuecen bien en caldos espesitos, trabaditos, pero tiene que poder traspasar las membranas y absorberlo. Si no, el tiempo de cocción es muy largo, porque el arroz no puede, no le da para absorber. Entonces, a la pregunta, ¿lo movemos? Al principio no, déjalo bailar, y en el momento que yo suelo bajar el fuego, si el arroz caldoso, yo le corto mucho el tiempo de cocción, porque se va a quedar
líquido muy caliente con una temperatura suficiente para seguir cociendo, no moverlo demasiado porque lo puedes, si el arroz no es de una calidad muy buena, va a romperse, va a romperse, ¿vale? Al momento se hidratará y si encima lo mueves se rompe. En los melosos, el arroz meloso, eso es el caldoso, pero en el arroz meloso realmente no es un risotto. O sea, nosotros estamos hablando de arroces tradicionales, de aquí, de tipo paellas y todo esto. No es un risotto. El risotto, con esos arroces tan duros que hemos hablado, como el carnaroli y el maratelli, sí que lo puedes estar meneando y meneando, porque lo que tienes que hacer, que es como se hace, es ligar con el propio almidón esa comida, que luego a través de esos risottos se ligan con queso, con natas, etcétera, con mantequilla, lo que tú quieras. Pero en el arroz, un arroz de marisco meloso, no lo vas a ligar con nada de eso. ¿Cómo lo ligamos? Con el propio almidón. ¿Y qué tenemos que hacer para no fallar? Aquí sí que tenemos que ir cortos de caldo e ir añadiendo. El meloso se va a construir añadiendo a medida que el arroz te demande caldo. Tú lo pones bailando, le bajas fuego, lo mueves una vez para ver cómo se ha quedado y lo dejas. Cuando veas que el arroz empieza a no asomar, pero casi, le añadimos caldo y le volvemos a repartir ese caldo y dejamos que vuelva, controlando el tiempo y unas 3 o 4 veces. Si tú lo tienes muy dominado, no te va a hacer falta ir añadiendo. Puedes añadir un poquito porque lo vas a secar bien y se quedará meloso. Pero si no, es mejor ir añadiendo que te sobre y correr luego para secar. Pues muchas gracias por la respuesta, Quique. Vamos con Carlos, que nos dice, ¿qué madera suele ser la mejor? Sarmiento. Y nos hace otra pregunta acerca del porcentaje de tiempo para acabar la paella en el horno. Pregunta si más o menos los últimos 4 minutos. Bueno, en cuanto a las maderas, ahí ya empezamos con líos. ¿Por qué? Porque tienen que ser maderas que quemen rápido. Okay. Porque esto no es una brasa. Hace poco estuve en un concurso de paellas y eran a leña y aquí en Mallorca no había una escuela de hostelería, a Unipeno Serra, y no están acostumbrados, son chavales de mecánica, de tal, concursan todos, se lo pasan en grande, pero muchos no entienden que no hay que echar leña hasta hacer una brasa, troncos y troncos, como si hay, no sé, vamos a torrar algo, no. Como dice mi amigo, ¿cómo era el nombre, perdona? Carlos. Carlos, como dice Carlos, el sarmiento, sí, el sarmiento porque hay un plato muy tradicional en Alicante, el arroz de conejo y sarmiento, conejo y caracoles al sarmiento, si no me equivoco, y aquí en Mallorca con todas las viñas que hay también se utiliza mucho, pero es una vara, el sarmiento son unas varas que al final pegan unos fogones muy altos y lo puedes mantener, pero también es fácil de controlar porque pega mucha llamarada, pero lo puedes quitar enseguida. Y mientras tú lo domines y luego te quede suficiente brasa después o un poco fuego medio para poder esa media cocción de la paella y luego la finalización con la brasa que incluso lo puedes colocar arriba, sarmiento es muy adecuado, pero también es la leña del naranjo. En Valencia es lo que más se utiliza. Y en definitiva, maderas que puedas hacer a listones finitos, que puedas manejar como si fuera un fuego, que los listones finitos prenden mucho, entonces hacen llama rápido para coger temperatura, que los puedas quitar y te quede la brasita media y al final solo con el calor residual de esa brasa se acabe la parte. Y la segunda parte era... Nos pregunta el tiempo para acabar la paella en el horno. Vale, esto te lo puedes construir tú a tu medida. Yo voy a poner el caso de los asesoramientos y restaurantes los que tengo. Yo, por ejemplo, voy a un sitio que tienen 5 fogones de arroceros buenos, no preparado, pero no tienen horno, ¿vale? Yo puedo hacer una cosa, pues cada media hora podré hacer 5 paellas, ¿vale? Si yo desde principio a fin son 5, la matemática no engaña. ¿Qué ocurre? Si yo a esas 30 minutos los puedo recortar de alguna manera, pues un fuego que libero mejor. ¿Cuánto tiempo es mejor o peor? Da igual, porque el arroz al horno es valenciano, la receta del arroz al horno se hace de principio a fin. O sea, tú lo puedes poner y una paella la podrías poner de principio a fin siempre y cuando sepas que el horno te va a evaporar más lento que el fuego de llama. Y podíamos marcarla, echarle el caldo y al horno. ¿Cómo se hacen los arroces en yauna? Que los pones, le dan un pelín de fuego y van al horno. Y tienes otro fuego libre. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en Valencia cuando estaban las arrocerías en Valencia? Le dábamos los últimos minutos, le dábamos unos 3, 4 minutos para finalizar y ya está. ¿Cómo lo hago en la arrocería que yo tengo un volumen muy grande? O en los beach clubs que asesoro o en los sitios así.
pues les construyo la receta para regenerar, incluso se construye de una manera concreta y les damos pues 6-7 minutos de fuego para controlar que esté bien asentada, que ya empiece a bajar un poco y al minuto 10 entra en el horno. Y tenemos 10 minutos. Libero espacio. Vale, pues espero que le haya quedado claro a Carlos cómo Que lo conseguir practique un poco. su propio arroz. Sí, hay que practicar un poco la medida del Vale, caldito y pues hoy me sobra, pues me ha quedado un poco. El horno siempre a temperatura bastante alta, los 200 grados, perfectamente. vale. Vamos con otra pregunta de Irache que nos dice, ¿cuándo decidir si tras la marca echar el arroz y sellarlo o el caldo primero? Pues lo mismo, depende de las necesidades. En casa o en restaurante en el que tienes espacio y puedes, los caldos a fuego vivo, que estén a punto de ebullición y nacaramos el arroz. Siempre le da un punto mejor, ¿vale? Al final ese Vale. proceso de sellado, de tostado, de frito, lo estás friendo un poco, está haciendo que al final el resultado final es mejor. Pero no es fundamental. Esto no pasaba antes, ¿vale? ¿Por qué no pasaba? Porque antes nunca se ponía el arroz a freír. Porque antiguamente se hacían con agua los caldos. No había gente que iba al supermercado y compraba su caldo. O íbamos y tal, no, se ponían en casa y como se hace hasta ahora tradicionalmente en las casas. Vas allí, sofríes todo y construyes un caldo con sabor a paella. Porque lo que nosotros compramos son caldos estándar. Caldo de ave, caldo de pescado, caldo tal. Hay unos específicos para paellas, pero si tú lo quieres hacer normal, lo haces de ave. Es un caldo porque ya llevaría el sofrito. Si tú le quieres hacer el sofrito ya no queda bien. Doblas esfuerzos. Yo no recomiendo hacer las cosas y luego poner un caldo de paella. Están potentes. Me encantan. Y de hecho, el patrocinador de aquí, que lo ves, Gallina Blanca, y son excepcionales, pero utilízalos bien también. Tienen los normales o tienen los especial paella. Los especial paella llevan sofrito, lleva el sofrito, el colorante incluso, o sea, y ya te define la paella. Si tú le añades más tomate, le añades más sofrito, pues igual, para eso, si tú lo sabes hacer bien, coge un caldo estándar, un caldo de ave, un caldo de pescado, ¿vale? Creo que era eso lo que me preguntaba. A ver si me he ido por las... Bueno, decía cómo decidir si echar el arroz y sellarlo o el caldo primero. Vale. Ya sé por dónde me estaba yendo. Pues entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo hacías así, hacías primero un caldo y después echabas el arroz, porque como era agua, hasta que no pasaba una horita ponías más agua de lo normal y cuando reducía, con bachoqueta, con garrofón, con alcachofa, con pollo, con conejo, se convertía en un caldo con sabor a paella. Ahora no, ahora tenemos este y los caldos los podemos o construir nosotros y hacerlos muy bien, porque te dedicas a hacer tú el caldo, comprarlo estándar como tú quieras, pero tenerlo caliente, lo puedes tener al lado, entonces sí que podemos hacer esto con facilidad. Cuando vas a un evento, por ejemplo, yo que me dedico a los eventos, te ponen en medio de unas viñas, en esto, con los fogones justos, sin luz y sin nada, y todo con butano, pues a veces no te puedes llevar 3 caldos diferentes en ollas porque haces para 100 personas. Entonces lo tienes que poner en frío. Pues lo que hacemos es llevarlo a ebullición primero, trabajar el caldo como se tiene que hacer, y a partir de ahí ya tienes el caldo construido, te esperas y cuando llegan invitados, échasela. Ok. Vale, perfecto. Mira, vamos a enlazar con otra pregunta de Andrés, que más o menos ya la ha respondido, pero bueno, podemos matizar un poco más. Él preguntaba sobre el nacarado del arroz. Dice que si se recomendaría hacerlo seguido a la marca y previo al caldo caliente o solo en algunos tipos de arroces. Bueno, previo a la marca o después de la marca. Volvemos a lo mismo. Muchísima gente sella el arroz antes, pero la marca debe estar ya hecha bien. Ok. O sea, cuando hablamos de la marca, y para quedar claro, porque cada uno tiene sus términos y sus frases, yo le hablo a la marca a lo que no tiene líquido, ¿vale? O sea, una marca de mi restaurante, ¿hay marca de sepia? Bueno, pues es la sepia, la cebolla, el pescado que lleve, el ajo, el pimiento, el tomate, y justo antes de echar el arroz lo recojo y espero, ¿vale? Porque tengo mucho volumen y trabajo sobre el día, no puedo estar sufriendo cada sepia, sería inviable el restaurante. Si pones la marca y nacaras el arroz, evidentemente no le podrá estar tanto dorado o tanto meneo
porque ya está la marca y si los bordes, si no lo haces bien, se puede quemar, se puede pegar. Entonces es un acabado más liviano, igual que con el fideo. Hay gente que lo tuesta muchísimo para que se quede bien tostadito la fideuá y hay gente que no, y también queda muy bien. Pero tienes que ir con cuidado un poco con cómo lo haces. Yo lo recomendaría, cualquier cosa que a ti te salga bien, te la recomiendo que lo hagas. Es verdad, o sea, si os sale bien, probarlo y oye, me gusta más hacerlo y seguro que está bien porque estás hablando de gente que controla lo que hace y nosotros tenemos que enseñar, ¿no? Todos los que están, toda la gente que está hoy aquí porque le interesa y luego transmitirlo también para que lo hagan mejor, que a veces comemos cada paella por ahí que vaya tela. Mira, ya que has sacado el tema de la fideuá, si quieres podemos comentar un poco, a lo mejor también trucos, cómo hacer que se tuesten los fideos para que salgan rizados. ¿Te apetece dar alguna pincelada sobre Bueno, este tema? el tostado del fideo, que es lo que ya hemos hablado, esto lo podéis ver en cualquier sitio, Ujú, se lo pueden tostar y tener cuidado, lo tuestan y lo volvemos a guardar. O sea, al ujú. final hacemos un paso más, como un paso más como el que seca un pan de cristal y lo tuesta, tienes el pan de cristal y lo que acabas de secar, ¿no? En este caso, eh, bueno, para el que no lo sepa, hago un inciso, porque es de dónde aparece la fideuá. Pues la fideuá aparece en Gandía y ahí viene la tradición, de hecho, el concurso más importante que hay, el que hay de fideuá y por el cual la gente compite de todos lados, es el de Gandía. Al chef Amadeo, perdón, Amadeo también le mando un saludo, que es uno de los grandes de la gastronomía valenciana, que ganó muchas veces el concurso, es porque se les olvidó el arroz. Y en la casa que había fideos en ese momento. Bueno, pues oye, pues ponemos fideuá, tal, y ahí sale, ¿no? Es un plato muy característico que se ha hecho muy también internacional. Vea qué cosa ha pasado y que a mí me encanta. Es un plato que a mí me gusta mucho. Cuando hemos hablado antes, no lo he dicho, pero de milagro, cuando lo del plato favorito, ¿vale? La fideuá es un plato que también para iniciarse, a los iniciados, es más fácil que la paella, porque el fideo no le van a pasar, ¿vale? Puede ser que se hinche un poco más, pero si no te vuelves loco, el fideo va a mantener la fría, aunque no lo tuestes, y si es de calidad, el fideo, de una marca decente, lo vas a hacer. Luego viene la pelea de qué tipo de fideo, que si el fideuá tradicional, que lleva el agujero y tal, o el fideo de cabello de ángel, o el número 2 y tal. Yo no me meto eso ahí, cada uno, el que más le gusta. Tradicional, pues ha sido siempre con el fideo. Ok, vale, pues muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Nos dice Loredana, dice, entonces la paella valenciana la haces con agua o con caldo de ave. Como quieras. Si la haces con agua, lo que tienes que hacer es, normalmente las paellas van a llevar los remaches de las asas, ¿no? ¿Vale? Ujú, Llevan o 2 o 4, depende del tipo de paella que se remacha. Si lleva uno, pues tienes que irte por encima pones todo el conejo, lo sofríes, el pollo, la bachoqueta, pones todo y cuando ya vas a poner el agua, lo que haces es poner más, ¿vale? Pones más agua y lo dejas. ¿Qué ocurre? Que para poder hacer eso y que el resultado final sea bueno, el pollo lo tienes que sellar muchísimo. Porque a diferencia si pones un caldo que le vas a dar un tiempo prudencial de unos minutos, porque ya lo mezclas todo y le echas el arroz y dejas ujú. que se mezcle y ya está, aquí no, aquí vas a estar dejando mucho rato la pieza de pollo o la pieza de conejo. Y por eso se cortaba grande. Ok. Y tú vas a un restaurante y en los restaurantes no te ponen el muslo entero por persona. Bueno, o sí, en Valencia puede ser, pero por otras zonas no, te lo trocean más, además hay más trozos. Y en casa sí, en casa te lo ponen. Pero para que ese trozo es grande y además bien sellado, bien dorado, para que no se vaya desmenuzando, porque ahí sí que hay que darle cerca de 1 hora desde que pones el sobre encima del tornillo hacia la parte de abajo. Cuando baja por debajo de los tornillos, ves probando y Ujú. cuando ves que tiene ese sabor intenso. Sería el Ok, tiempo. vale, perfecto. Y con el caldo de ave, pues perdona, y con el caldo de ave, pues no hace falta esperar todo eso. Pones la cantidad correcta y si la marca está bien hecha, te va a llevar ahí. También es verdad que las especias que puedas utilizar, como en este caso muy valenciano el romero, no Ujú. lo puedes utilizar en seco, que no es lo correcto, pero puedes, eso también es a gustos, o en rama,
tenerla atadita para no estar comiendo hojas de romero, y hay gente que le gusta que el romero esté en trocitos que se quedan por ahí porque le da toque. Pues perfecto, cada uno de eso ya son pequeños detalles. Vale. Vamos con la pregunta, otra pregunta de Carlos, que nos dice su opinión suya personal. Dice que a él le da muy buen resultado el hacer el sofrito bastante tiempo, sin quemarse, pero cocinarlo bastante y hacer muy bien el tomate. Claro, porque al final, y es una de las cosas que hacemos a nivel profesional, cuando te hablan del tomate triturado, yo te rayo el tomate ahí, tal, bien. Pero eso al final estás metiendo en una paella que se está friendo un tomate crudo con agua, con líquido, que vas a secar. Y vas a hacer una salsa de tomate, un tomate frito, porque se supone que tienes que tener aceite en la sartén suficiente para freír. A lo que dice Carlos, si tú coges un tomate ya frito y lo reduces, pues más bueno está, más concentrado, más sabor, tiene más potencia. Eliminas Claro. líquido, ¿vale? Esto es lo que está diciendo Carlos, que tiene toda la razón del mundo. Yo en casa sí, vale, quieres hacer eso, me parece muy bien. Yo creo que la opción más lógica es coger un buen tomate frito, industrial, buen tomate que esté frito, o hacerlo tú, pero ya tienes que hacer una receta, y si es profesionalmente hablando, hacer una receta para que todo el mundo lo haga igual y no sea cada vez un tomate diferente. Y aún así los tomates van a ser diferentes, unas veces serán más verdes, unas veces serán más maduros, unos tendrán mejor sabor, otros. Si tú puedes estandarizar el proceso mejor, un buen tomate frito, que una vez frito aún le puedes dar un toquecito más y va a estar mejor. Pero ya nos evitamos errores. Vale. Nos dice Sonia, que no todos son preguntas. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Me llevo muchos tips y trucos y que se la pasó rápido el tiempo. Así que gracias. Nos quedan 4 minutos. Vamos a responder una Muy mal, pregunta muy mal. y vamos cerrando ya esta charla. Mira, o de Carlos nos preguntaba también, dice aquí el proceso. Dime, perdona. No, perdona, dime, Carlos, ¿qué? Repetimos cuando quieras, ¿eh? Tenemos charlas cada 2 lunes. Venga, dime qué dice Carlos. Dice Carlos, para paella primero arroz y luego agua, o agua y luego ponemos el arroz. Y dice que hay tantas formas en distintos lugares que al final, ¿qué le aconsejas? No, si es agua no hay que poner agua y luego arroz. O sea, si es agua hay que convertirla en caldo. Si no, no eches el arroz. No Claro. puedes hacer, y esa hora el arroz estará ahí. No. Lo que hacemos es el caldo, si es agua, hacemos que el agua se convierta en un caldo. Y una vez tenemos la medida y el caldo adecuado, al tamaño de la paella y todo, le ponemos el arroz. Vale. No metáis el arroz con el agua porque el desastre es máximo, ¿vale? Vale. Primero hemos de construir un arroz. Un caldo. Vale, perfecto. Venga, tenemos 2 preguntitas más. Mira, nos dice Carlos, caldo quería decir en vez de agua, pero ya contestado, gracias. Perdona, Sí, sí. sí. Vale, vamos No, con la pero pregunta. bien porque le hemos aclarado por si alguien iba a poner agua. Claro. No, Perfecto. está bien, hemos andado rápidos. Dice Antonio Miguel, ¿cómo puedo hacer un arroz negro que esté bien, que esté bueno? Dice que él es aficionado. ¿Y cómo hacer arroz aragonés? Yo este arroz no conozco. Yo tampoco no me lo sé. El arroz aragonés, pues ahora mismo me pilla fuera de juego totalmente, porque no sé exactamente a lo que se refiere, Vale. porque conozco muchos, pero no sé exactamente cuál es el que quiere decir. Vale, ¿y con el negro? Bueno va a estar seguro, porque conociendo y los amigos que tengo en la selección española de cocina ahí en Aragón, a Toño, subcampeón del mundo, imagínate. Y tenemos que me has preguntado por el arroz aragonés, ¿sí? Por el arroz negro, ¿cómo hacer un buen arroz Vale, negro? un arroz negro. Yo, el que, por ejemplo, uno de los que hacemos y he hecho mucho en el restaurante, sepia, cebolla, y ahí le meto unos trigueritos troceaditos, ¿vale? Rehogamos, ajo, pimentón, tomate y la tinta. Y no seáis escasos con la tinta, tiene que ser negro, no tiene que ser verde ni tal. Al igual que de trigueros, unas alcachofitas muy pequeñitas, cortadas muy finitas, también le dan un toque muy especial al arroz. Y para darle una vueltecita de tuerca, ya que tenemos la sepia dentro, nosotros hacemos un calamarcito pequeño y lo salteamos en su propia tinta. En este caso, si ponemos triguero dentro del arroz, ponemos la alcachofa salteada en sartén y luego decoramos esos calamares en su tinta por arriba. Opcional,
siempre se suele servir este tipo de arroz con un aioli. Opcional que lo pongas dentro. A mí no me gusta ponerlo dentro porque ya directamente le estás condicionando el sabor y hay gente que no quiere y hay mucha gente que hace pues, dibujos con esto. Está perfecto, queda muy bien y me gusta y lo como, pero pregunta primero. No vaya a ser Claro. que a alguien le pase algo. Y sobre todo que hagas aioli y no se te ocurra hacer lactonesa o eso, porque entonces sí que ya ahí metes lácteo y directamente, no es que no lo puedes meter porque está bueno y todo, y puedes gratinar, pero ya empiezas que si el lácteo para gente que tiene alergias y cosas, y ahí nos evitamos todo eso. Pruébalo así, y si no, llamando a mi restaurante, yo estoy abierto a dar recetas de lo que sea, que yo creo que tenemos que difundirnos y ayudarnos entre todos. Totalmente de acuerdo. Vale, pues Quique, muchísimas gracias. Te están mandando mensajes de agradecimiento por todos los conocimientos. Dice Claudia que tiene muchas ganas de utilizar todos los tips. Carlos agradece por todas las respuestas. Y yo también, ha sido una ponencia muy buena. Muchas gracias por responder todas las dudas de nuestros participantes. Gracias también a los asistentes por haber formado parte de esta charla magistral. Y nada, por mi parte recordaros que en 2 lunes nos vemos con Julio Fernández, que viene a hablarnos del Mediterráneo, de recetas del Mediterráneo y andaluzas. Así que nos vemos en 2 semanas. Te cedo la palabra si quieres y Sí, cerramos la charla. bueno, daros las gracias a todos los que estáis aquí, a los que seguís el curso, nos seguimos por las redes, que muchos seguramente estamos siguiendo, si como no os veo y no sé quiénes estáis, no lo puedo ver, pero si esto se graba y se queda, yo lo que estoy súper agradecidos a mis cocineros, a los cocineros que vienen cada día, que no se le ve, que no están haciendo cursos, que no están aquí delante, que son el futuro, que son los que cuando yo ya estoy, no lo parece, porque parezco un caramelito y tal, pero que ya tengo unos años. Entonces, para ese relevo generacional, gente, y me estoy impresionando con gente de muchos países interesada en venir a mi cocina a aprender. Tengo ahora mismo Luis de Ecuador, Brian de Bolivia, Nicole de Perú, de Marrocosalia y de Brasil. O sea, Sandra, más los chicos que ya he tenido que han ido pasando y que eso es el motor de la gastronomía, los cocineros y los que enseñamos y promocionamos el producto español y nuestro producto local, sobre todo lo local. Vamos a tirar de lo local y luego ya el resto de España. Muchísimas gracias. Esta charla magistral se va a quedar subida como uno de los capítulos del curso que tiene aquí en la plataforma con Esculinari, el curso de arroces y paellas del Mediterráneo. Así que en unos días, a finales de la semana, podréis verlo subido como un capítulo más, repasar todos los tips y todas las dudas que hemos ido resolviendo. Así que sí que va a quedar grabado y lo van a poder revisar, Quique. Adiós, hermano. Bueno, muchísimas gracias a todos y que a ti también un placer y feliz tarde. Marina, lo has hecho muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahí te Yo soy digo. fan, soy Sí. muy fan tuya del curso, te lo he dicho antes de empezar la llamada, y hemos hecho varios talleres contigo desde hace varios años. Creo que es un curso muy interesante porque es muy esquemático y desglosas de forma perfecta lo que es una marca, un caldo, los tipos de paellas y arroces. Entonces, visualmente creo que es súper fácil hacer una buena mise en place y cualquiera, que esto me parece una clave en la cocina, que puedes hacer una paella sin que sea una elaboración que digas, Dios mío, va a ser toda la Y, mañana del domingo, con esa no, preelaboración que marcas. y pensar que la paella es un plato que no sueles coger un martes por la mañana, te levantes y dices, hoy como paella en casa y somos dos, ¿no? Sueles Claro. quedar para disfrutar. Es muy social el plato. Y es una cosa, y lo decimos, yo muchas veces miro, ayer estaba haciendo un evento para 40 y yo me los quedo mirando a ellos cuando están emplatados y se ponen a hablar entre ellos al lado de la paella, como lo estás haciendo, con una cervecita, una copa de vino, mientras se va haciendo, y reúne a las familias, da conversación y fuera móviles, solo para los cursos. Me vuelvo loco. Ok, Muchísimas gracias, un saludo a todos. gracias. Feliz tarde.